Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buena tarde, un placer estar nuevamente aquí con ustedes, Montañismo Zen. Espero hayan tenido unas ricas y felices fiestas, espero se la hayan pasado chévere. Está con nosotros el día de hoy un gran amigo, espeleólogo, rescatista en trabajos en altura, urbano, etcétera. Un gran personaje el día de hoy que tenemos para ustedes, para iniciar el primer programa del año. Está con nosotros aquí Sergio Santana Muñoz. ¿Quién no ha escuchado hablar de él? ¿Cómo estás, Sergio? Un placer. El placer es mío, Ricardo, y gracias por tu invitación. No, pues el placer es nuestro al tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación, ya que eres una persona muy ocupada. Bueno, ya el año empezamos con mucha actividad. Así es, cuéntanos a toda la gente que está ahorita al pendiente de quién es Sergio Santana, ¿cómo inicias en esto de la espeleología? Escasos 11 años en Michoacán, de una famosa cueva donde había tesoros, los clásicos mitos que hay en la espeleología. Decían que había tesoros, yo decía, un día voy a aprender y los voy a sacar. Hasta la fecha todavía no aprendo bien, pero no he sacado ese tesoro. Algún día lo harás, pero mientras ya haces las técnicas, ya haces cosas impresionantes en las cavernas. Sí, mira, lo más importante de todo es que aprendes mucho de lo que es el mundo subterráneo. Tengo un dicho que dice: a mayor riesgo, mayor seguridad. Entonces, la espeleología es más que un deporte, es una ciencia que aplica en el mundo subterráneo, entonces conlleva riesgos. Entonces, para que evitar o disminuir ese riesgo, entonces tenemos que practicar las técnicas. Entonces, a manera de que vas tú aprendiendo esas técnicas, te das cuenta de que estamos todavía por muy abajo de los niveles de los riesgos de seguridad. Exactamente, eso nos queda muy claro. Hay escuelas, hay instituciones donde la gente pueda ir a practicar y aprender todas estas técnicas de espeleo. Bueno, en México aún no hay escuelas que den esto. Hay agrupaciones, hay instituciones que practican la espeleología más que nada deportiva. Muy pocos practican la espeleología científica, pero ambos están enlazadas, la espeleología científica y la deportiva, ya que la espeleología se divide en la espeleología científica y deportiva, que conlleva a la misma palabra, que es espeleólogo o espelayon, caverna, y logos, tratado, estudio. Entonces quiere decir que las cavernas es un estudio de eso, ¿no? Estudiar la morfología, la geología, la biología. Entonces ya se vuelve una disciplina. Y hay muchas personas dedicadas a este ámbito de la espeleología en México. Sí, ahorita ya podemos decir que sí, pero respecto a la palabra anterior, que sí hay escuelas, no hay escuelas, pero sí hay buenas agrupaciones actualmente, con buen nivel técnico, con ya cierto nivel de experiencia. Hablamos de casi 20 años, de que ha evolucionado la espeleología en México, a raíz de que el Popocatépetl hizo erupción. Mucha gente se desanimó y empezó a practicar y a meterse al mundo subterráneo. Entonces, incluso la carencia de equipo nos impedía avanzar más. Estábamos al lado de Europa, o a unos 20, 30 años de atraso, ¿no? Ahora te puedo decir que estamos casi al nivel de técnicas que muchos países de Europa o Latinoamérica, bueno, de Norteamérica. De Latinoamérica creo que estamos todavía un poquito arriba de ellos. Entonces, ¿quieres decir que los montañistas de aquella época, a raíz de los volcanes que tenemos aquí, uno de ellos ya no fue tan factible subir a ellos? ¿Este tipo de montañistas de esa época se dedicaron mejor al espeleólogo, a la espeleología? Muchos de ellos sí. ¿Por qué razón? Porque el verdadero montañista, el legendario montañista clásico, romántico, ese empezaba desde la base,
Si era hacia el Popo, empezaban desde Amecameca. Si era el Iztaccíhuatl, empezaban desde San Rafael. Entonces llegaban a los albergues ya cansados y pernoctaban para aclimatarse, o ya estaban aclimatados por el tiempo de traslado, y subían a los volcanes a hacer cumbre. Entonces era ese tipo de montañistas clásicos, y había el otro tipo, el más light, que llegaban en carro a Clamacas, se bajaban, se ponían cómodos y al día siguiente temprano empezaban a caminar. O por el otro lado llegaban hacia el Paso de Cortés, llegaban a La Joya y a partir de ahí empezaban, ¿no? Entonces esos eran los más light, que sobre todo fueron los que se pasaron muchos de ellos a la espeleología, porque pues les costaba más trabajo empezar desde abajo. Entonces, aparte que la espeleología empezó a bifurcarse, empezó a llamar más la atención. ¿Por qué? Porque antes era desconocida la palabra espeleología. Actualmente mucha gente todavía no conoce bien lo que es la espeleología, pero ya a través de los medios de comunicación, las revistas, el internet, esto ha evolucionado y en cuestión de segundos sabemos qué puede estar pasando en otro lado del continente, en el mundo subterráneo. Entonces, estos montañistas de esa época no les costó tanto trabajo habituarse a las técnicas, manejo de cuerdas, mosquetones, porque ya traían ese conocimiento. Sí, mira, yo creo que fue un empuje, fue una, ¿cómo le llamamos? Fue un enlace, ¿no? Más que nada, un pretexto para poderse meter al otro campo desconocido. Y se dan cuenta que dentro de la espeleología es un mundo totalmente nuevo, que les llama la atención la adrenalina también, porque en la escalada, como en la montaña, tú puedes visualizar cómo está la ruta, cómo puede estar el clima. Y dentro de la caverna, si al caso ves nada más lo que tu lámpara alcanza a iluminar. En esto estamos hablando de 10 metros por unos 3 o 4 a los laterales. Pero sin embargo te das cuenta de que dentro de las cavernas hay un mundo totalmente desconocido y maravilloso por descubrir. Y formaciones cristalinas, caprichosas, animales mutantes, diferentes, parecidos pero diferentes a lo de la superficie, y encuentras una serie de preguntas que terminan por realizar estudios, investigaciones y determinar qué es o cómo es lo que estás ahí viendo. Porque acabas de mencionar que hay flora y fauna que para el mundo de afuera, el que conocemos, pues hay animales que a lo mejor para nosotros son totalmente desconocidos. Hay gente espeleóloga que sea también que estudie estos tipos de lugares. Sí, esto más que nada está ayudando a las escuelas superiores, universidades, a poder desarrollar una investigación o hacer incluso una tesis. Un ejemplo, la bioespeleología. Son los animales que habitan las cavernas, que están divididos en 3, troglobio, troglófilo y trogloceno, ¿no? Los troglobios son aquellos que son netamente de las cavernas. Estamos viendo como los peces ciegos, que incluso ya no tienen ojos. ¿Por qué? Porque ya no necesitan ver, porque no hay luz. Entonces, a través de una descendencia van adaptándose a ese ambiente y que ya nacen sin ojos. Estamos los otros, el tipo salamandra, que es el Proteus, que también es una salamandra ciega. Luego están los ciempiés, están los grillos, están muchos otros animales que se van adaptando. Posteriormente llegan los troglófilos. Troglófilo de la palabra filo, que es amigo del griego, entonces quiere decir son amigos de las cuevas, como los murciélagos. El murciélago habita dentro de la cueva, pero no necesita la cueva para sobrevivir porque su alimento está afuera. Entonces son partes. Y troglocenos, que también seno es ajeno a las cuevas, como nosotros, que nada tenemos que ver dentro de las cuevas, pero nos gusta la investigación y ahí estamos. Qué interesante, he aprendido algo nuevo el día de hoy. Y las formaciones se le llaman a todas las formaciones que hay dentro de las cavernas, se le llaman espeleotemas.
pero a la vez están divididos con otros nombres. La que cae de arriba hacia abajo es estalactita, del griego es estalagmato, que quiere decir emanado en gota. Entonces quiere decir formado por una gota, y el resultado de esa gota da crecimiento a otra formación que se llama estalagmita, que es más ancha y no tiene el conducto interno donde cae la gota. Cada que cae gota se adhieren los cristales de carbonato de calcio. Estamos viendo en la imagen los cristales de selenita de la cueva de los cristales de Naica, mundialmente famosos. Estamos hablando de unos 11 metros de largo por unos 2 de ancho. Está en Delicias, Chihuahua. Ah, mira, está aquí en el país y ni siquiera sabía de la existencia de estas cavernas. ¿Qué más nos puedes contar acerca de esto? Porque se me hace muy interesante esas formaciones. Estas fueron descubiertas accidentalmente en la mina de Naica, en Chihuahua. Te comentaba, en Delicias. Si estaban taladrando, perforaron esa burbuja que resultó ser una oquedad muy caliente y empezaron a ver los cristales. Entonces estaba inundada, ya se desahogó y los cristales se irradian un calor arriba de los 50 grados de temperatura, de 50 a 54 al instante. Entonces ha sido de interés mundial este hallazgo y han venido de otros países para realizar estudios. Entonces tuvimos en varias ocasiones la oportunidad de estar dentro de ella y experimentar lo que es ese fenómeno de los cristales. Esto me imagino que no está abierto al público como turístico. Esto más bien está ahorita abierto para estudiar los fenómenos de estos minerales, ¿no?, que están aquí. Ahora, ¿por qué crees que se deba a esa temperatura que se registra ahí? Bueno, se hicieron estudios, creo que esto es la absorción del magma y a través de los cristales los está reflejando. Esta cueva ya actualmente está cerrada, estuvo abierta al público, pero especialmente para gente que iban a realizar algún estudio, no a cualquier gente, a ciertas gentes específicas de diferentes universidades o diferentes países. Hacían una solicitud y a ellos les decían cuándo podían estar y cuándo podían penetrar a esa oquedad, no más de 10 minutos, porque te deshidratas. Entonces, máximo 10 minutos. Si la gente que realizaron estudios llevaban un traje especial, como haz de cuenta que le metían tubitos de Bonai, así esas cosas de hielo, y para que duraran un poco más, hasta 30 minutos, para realizar estudios más allá. Entonces, solamente ese tipo de gentes con esos aparatos y ese vestuario podían permanecer más de 10 minutos. Pues eso da pie para que se sigan experimentando tanto técnicas y materiales, ropa, para entrar a este tipo de lugares, porque ahora sí que nada más se ha de conocer el principio, pero no más allá de que hay de esa caverna. Sí, hay muchas cosas, hay otros pequeños recintos cerca de ahí, pero no con la misma belleza que tiene Naica, ¿no? Tenemos en el estado de Yucatán otra cueva muy hermosa que está siendo destruida, que se llama la cueva de Huaybilactum, o conocida como Yasnik, la cueva de cristal. También fue encontrada por accidente, se estaba perforando para un pozo artesano y se penetra a un lado de la caverna, es donde se encuentra. Generalmente, como no tiene ventilación, todo su interior es de calcita y caliza transparente, ¿no? Hay aragonita, hay selenitas, muchas formaciones. Bueno, para que el público entienda qué es una aragonita, son pequeñas agujas cristalinas, igual de carbonato de calcio, formadas igual por los escurrimientos, nomás que estas son más caprichosas. Se le llaman también elititas, por el helix, quiere decir que no crecen de arriba hacia abajo ni abajo hacia arriba, pueden crecer en espiral, por eso se le llaman elititas o excéntricas. ¿Por qué dices que la están destruyendo la caverna? ¿A qué te refieres? Bueno, está entrando el turismo
El turista no tiene la percepción que tiene el espeleólogo de cuidar lo que hay. ¿Por qué? Porque no sabe cuánto crece una estalactita. Por decirte, una estalactita al tamaño de un popote, por cada centímetro tiene alrededor de 50 años de crecimiento. O sea, cada 50 años crece 1 centímetro al tamaño de un popote. Imagínate que tenga 5 metros de ancho por 30 de alto. Calcúlale la edad que pueda tener esa formación. Es como un árbol, un roble o una secoya o algo, ¿no? Que tiene cientos o miles de años. Entonces, si tú la cortas, vas a ver las venas y vas a ver el crecimiento, pero también va a depender de qué épocas hubo mucho flujo de agua o fue lento. Entre más lenta el flujo de agua, los cristales de carbonato se adhieren mejor, porque si el flujo es más rápido y continuo, no da tiempo a que se adhieran los carbonatos, los cristales de carbonato de calcio, y se van hacia abajo, se escurren. Entonces, falta mucho estudio geológicamente en este aspecto para determinar la edad de una estalactita que ya se está llevando en varios lugares. Pues qué triste escuchar eso de que las personas, donde el pie humano pone un pie, entonces es ahí donde sucede el desastre, basuras, desastre ecológico, pero pues, las autoridades creo que deberán hacer algo al respecto para controlar todo ese flujo. Creo que debemos empezar por nosotros los que visitamos esos lugares. La cultura del respeto hacia la naturaleza, porque es donde nosotros estamos yendo. Entonces no es difícil convivir con la naturaleza, simplemente tenerle respeto. Y no generar más basura de la que nosotros ya llevamos. Si te tomas un dulce o un chocolate, pues esa misma basurita se regresa al lugar de origen, a la ciudad, y aquí se depositan en contenedores. ¿Lo ven? No es el primero ni el último que les estará diciendo lo mismo de cada semana. La basura, cuidar el ecosistema, la naturaleza, es un hábitat muy frágil como para que lleguemos y lo destruyamos en cuestión de minutos. La cantidad de años que todavía ni siquiera estábamos en la Tierra cuando eso ya existía. Así que es triste, pero hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que tenerle respeto y amor a la naturaleza. Otra de las cosas que cuando tú vas a lugares inhóspitos, que dices soy el primero en pasar por aquí, te das cuenta que no. Hay marcas de que el hombre ya estuvo presente, ¿no? En una u otra forma. Otro aspecto respecto a esto interesante, en las cavernas se han encontrado vestigios arqueológicos, geológicos y paleontológicos. Tuvimos la fortuna del año pasado de encontrar en el estado de Puebla unas osamentas que, con autorización del INAH y con un antropólogo, sacamos esa osamenta y resultó ser que era un oso perezoso de hace más de 30,000 años de antigüedad. Ahora el especialista que acaba de venir, creo que de Estados Unidos, está sorprendido porque al parecer es una especie nueva. Entonces todos los estudios que se le hicieron van para atrás, se detienen hasta que el especialista no determine qué tipo. Sí sabemos que es un oso perezoso, pero una nueva especie. Y hemos encontrado otras cosas, hemos trabajado y colaborado con el INAH respetuosamente de nuestros antepasados, y se han encontrado muchos hallazgos arqueológicos dentro de las cuevas que nos indican que nuestros antepasados también las utilizaban como abrigo rocoso o simplemente donde plasmaban las pinturas para que en el futuro la gente supiera que ellos habitaron ahí. Qué barbaridad, eso suena sumamente interesante. Esta osamenta que dices que encontraron, me imagino que aún no está exhibida en ningún museo. No, está todavía en el INAH en estudios. Eso tardan aproximadamente 3 años en que se hace la restauración y las piezas que van formando en base al animal se van formando otras nuevas especies para unirlas, ¿no? Y posteriormente, si la comunidad solicita que ese animal o esa osamenta quede en su lugar de origen o en la comunidad, lo solicitan a través de un escrito y el INAH se lo regresa una vez ya restaurado.
pero tiene que tener las condiciones adecuadas para exhibirlas. En algún museo, seguramente. Pues se hacen museos regionales o de sitio. Pues esperemos que esté pronto, ¿no?, en algún museo para irlo a visitar, porque seguramente esa especie no la conocemos. Cerca del sótano de las golondrinas, el sótano de los más emblemáticos de la espeleología mexicana, cerca se encontramos otro sótano que hace tiempo lo exploramos y resultó ser que también en la parte interna encontramos fragmentos de osamentas de varios animales de esa época también, de más de 30,000 años de antigüedad, que también se están estudiando en antropología. Entonces vemos que dentro de las cavidades hay mucha investigación por llevarse a cabo todavía. Pues sí, me imagino que esto es cosa de nunca acabar, ¿no? Siempre surge algo, siempre surge una nueva caverna que no se había explorado y después falta conocer su interior. Así es, recordemos que una caverna, una gruta y una cueva es lo mismo, es una oquedad natural. Y lo que es hecho por el hombre se le denomina mina. Entonces todo lo que hace la naturaleza es una oquedad. Tenemos también cuevas volcánicas aquí en el Ajusco. Tenemos cuevas de sal, de yeso, pero las de mayor desarrollo son las en terreno calcáreo, donde está la caliza. ¿Y qué es la caliza? La caliza es una roca sedimentaria que está compuesta por sedimento marino, que nos dice que eso fue el lecho del mar hace aproximadamente unos 80 a 120 millones de años. Entonces de ahí vienen los estudios, cómo se formó, por qué encuentras ciertos fósiles impregnados en las rocas, porque te está diciendo que eso fue fondo marino. Formó parte de un lecho marino en aquel entonces. Así como el Everest, siendo la montaña más alta del mundo, también fue el fondo del mar, porque se encuentran muchos fósiles todavía. Entonces, muy interesante la espeleología y sobre todo penetrar al mundo subterráneo. Es impresionante escuchar todo esto acerca del mundo subterráneo. Yo no he tenido la fortuna de meterme a una caverna. Lo mío es más hacia las cumbres, hacia las montañas y la escalada en roca. Ya alguna vez tendré la oportunidad de entrar al interior de una caverna de este tipo. ¿Qué nos puedes contar de estas que estamos viendo ahora? La parte que vemos es el sótano de las golondrinas. Como comentábamos, de una parte tiene 376, de la parte intermedia tiene 354 y la parte baja tiene 333, hasta la planta. Tiene una boca de 50 por 80 y una boca y una planta de 300 metros, pero tiene una grieta que se puede llegar hasta menos 512. Y del otro lado, pues es una de las cuevas que se hacen escuela en México. Todo espeleólogo generalmente pasa por esas cuevas, que es en esta que estamos viendo, es el sótano de Zacatecolocla, la cueva de Zacatecolocla, que está cerca de Taxco Guerrero. Entonces, esa es una caverna escuela donde la gente que se está iniciando hace sus prácticas aquí. Generalmente, ¿por qué? Porque son multitiros y más o menos semeja a una cueva técnica donde tiene que pernoctar, donde tiene que arrastrarse, a escalar, hacer travesías. O sea, tiene todas las dificultades técnicas que un espeleólogo necesita saber. Entonces, las cavernas se dividen turísticas, se dividen en 5 etapas. Tenemos las cavernas técnicas, que son para el deportivo y el espeleólogo. Y luego tenemos la que es el espeleoturismo. Espeleo, cueva, turismo, un visitante. Entonces, un visitante de las cuevas. Y está clasificada en 5. Nivel 1 es aquello que tiene servicios internos como externos. Podemos mencionar una que tenemos cerca de Taxco, que es la más famosa turísticamente. Luego tiene la número 2, que tiene servicios parciales, ya sea interno o externo. Luego viene la número 3, que no tiene ningún servicio ni interno ni externo, pero tampoco representa riesgo alguno, como la que está ahí, una que se denomina Pacheco,
no tiene ningún riesgo, es plano todo, no hay riesgo de perderse, no hay que escalar, no hay que hacer eso, simplemente divertirse y admirar, sin destruir. Esos son los 3 niveles. Luego viene el 4, donde se requiere un equipo especializado y una técnica especializada, por decir, los ríos subterráneos. Se requiere un equipo, una lámpara y un equipo de flotación con un guía experimentado. Y luego viene la número 5, es donde se rompe lo deportivo con lo turístico. Él deja de ser turístico para convertirse en deportivo, con cierto nivel técnico. ¿Por qué? Porque te están pagando por llevarte a esa cueva, por muy riesgosa que sea. Estás pagando un servicio. Entonces ya se rompe lo turístico y se convierte en lo deportivo, ya donde hay una remuneración. Entonces, cualquier tipo de gente que quiera ingresar al interior de una caverna puede contratar el servicio de un guía local y que lo lleven a estos lugares. Pero, ¿tú qué les recomiendas a este tipo de personas inexpertas? Se puede, sí se puede, siempre y cuando el guía sea una persona calificada y certificada, no por una empresa patito, que tal vez tampoco conoce la cueva, sino por una persona o una institución que sí realmente conozca de lo que es la espeleología, pero más que nada tiene que tener, dependiendo del tipo de cueva, si es una cueva con un poco de técnica, el guía tiene que tener cuando menos conocimientos de rescate en cavernas y también de primeros auxilios. Pues sí, me imagino que debe de tener todas estas capacidades y cualidades porque está trabajando con personas tal vez inexpertas que a lo mejor no le van a poder ayudar en un caso de incidente a valerse por ellos mismos. Así es, mira, pasó un caso en una comunidad muy turística en México de un guía que se perdió dentro de una cueva. Nosotros fuimos a dar una plática y por mostrar cómo se conducía al público ante la cueva, encontramos a esta persona dentro. Si no hubiera sido por esa salida, esta persona no hubiera contado su versión. Entonces, imagínate una semana dentro de una cueva sin comer, sin dormir, sin nada. Entonces los trastornos emocionales, psicológicos salen a relucir. Entonces deben de tener mucho cuidado dónde se meten y con quién se meten. Jamás se debe penetrar una caverna en solitario, por muy bueno que sea un espeleólogo o una persona. Sí, me imagino que la lámpara en este caso juega un papel muy importante porque sin ella, pues ¿cómo vas a encontrar una salida? Hay técnicas de progresión a oscuras, pero un espeleólogo jamás se puede dar el lujo de quedarse sin iluminación. Se tiene que llevar cuando menos 3 lámparas. La frontal, en México hay todavía gente que usa la de cetileno, que por las cavernas que son muy grandes, hay quienes dicen que ya no. Y aparte se tiene que llevar otras 2 auxiliares. ¿Por qué? Porque si falla una, tienes la otra, y si llega a fallar la otra, tienes otra para hacer los cambios de tus baterías. Entonces, el guía o el espeleólogo jamás debe de esperar quedarse sin iluminación. Eso sí es así como el cordón umbilical de un espeleólogo para poder salir. Sí, es el elemento principal, así como la cuerda, la luz y la cuerda. Pues muy interesante todo esto. ¿Qué les parece si después de un corte volvemos con unas charlas que nos tienes preparados acerca de las técnicas de rescate en altura, en vertical y todo lo demás? No se vayan, volvemos en un momento. More than 50,000 runners are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean get in first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness, and that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby!
kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be a great day for runners. I mean, it's the people who make up the biggest block party in Nueva York. Best wishes for everybody. We've done all the hard work, and now the fun begins. You know what I love about the marathon? You can celebrate all 5 boroughs. You guys ready to party out there? Let the parade begin. Welcome to the TCS New York City Marathon, the greatest marathon in the world, greatest city in the world. We're ready to rock this thing. We're gonna do it. Going through 5 boroughs is not an easy thing to do. And being able to do it with a bunch of other people, loving it. It's literally one of the most important days of the year in New York City. It is a day people celebrate, look forward to. 1 million spectators today will be out on the streets of New York City, 50,000 runners. Our Grand Marshal today for the 2015 TCS New York City Marathon, Mr. Spike Lee. On your mark. Of New York City. They head to the finish line in Central Park. This course has got the respect of everybody. Nobody's going to go out and try to muscle this thing. I think we'll see Kaitani run a steady first half, conservative first half, and then things might start lighting up. Murgia, Jet2, tucked in at the back of this group. ¿Qué tal? Estamos nuevamente de regreso y ahorita estábamos platicando arduamente acerca de sus técnicas de rescate urbano y todo lo que conlleva. Cuéntanos, esto de la agrupación de topos que todo el mundo conocemos en México cuando se suscitan los desastres naturales, ¿cómo surge esta agrupación? ¿A qué se dedicaban? Bueno, el origen del nombre topos se le da porque éramos 5 espeleólogos que en el 85 acudimos a la subdelegación para ayudar. En la subdelegación nos preguntaron, ¿y ustedes qué profesión tienen? Espeleólogos. ¿What? Sí, espeleólogos nos dedicamos a investigar y explorar el mundo subterráneo, o sea, las cavernas, partes muy estrechas. Bueno, nos decían, bueno, como las ratitas, no, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, como los topos, bueno, para no hacerla más grande, pues así la dejamos y nos pusieron Brigada Especial Topos. Nos mandan al Hospital General y nos entrevistamos con los encargados, en este caso eran los franceses. Hablamos con ellos y nos preguntaron también qué era nuestra especialidad y dijimos espeleólogos. También nosotros, nos contestaron. Dice, no, es que no tiene caso que haya gente con estas características en un solo lugar. ¿Por qué no se van a otro lugar donde no haya gente así? Y nos vamos al Hospital Juárez, solicitamos entrevistarnos con el director. El director nos recibe, curiosamente, era un amigo de nosotros. Se sorprende al vernos y le da mucho gusto, ¿no? Nos pone en contacto con el grupo que estaba, que era del Socorro Alpino, ya también nos conocíamos, que nos dice, pues qué padre, ¿no? Que se conozcan. Entonces, a raíz de esto empezamos a trabajar en el Hospital Juárez. Cuando hubo un incidente entre grupos extranjeros, se les da las gracias y se empieza a trabajar con puros grupos mexicanos, que a partir de ese entonces a todos los grupos de penetración se les denominó brigadas topos. Entonces de ahí viene la palabra brigada topo, no tanto porque fuéramos ni los mineros de Pachuca, que todavía no existían, bueno, los mineros sí, pero el nombre no, porque eran los tuzos,
pero el nombre pudo haber sido cualquier otro, ¿no? Sino que nosotros fuimos los afortunados por esa insignia que se nos puso de Brigada Especial Topos, y que hubo cientos, no hubo 2 o 3 gentes, hubo cientos, hubo miles de gentes que ayudaron en ese desastre, que ahí a partir de ese entonces aprendimos a ayudarnos unos a otros, el mismo ciudadano con el ciudadano, el vecino con el vecino, el hermano con el hermano, y empezamos a ver la cultura del desastre, ¿no? Que es la primera respuesta que hay, es la misma población quien acude a un siniestro, a un desastre. Posteriormente entra la policía, entra el ejército, y posteriormente las mismas autoridades se van haciendo cargo de lo que corresponde, ¿no? De tomar eso, que hasta la fecha no estamos totalmente confiables ni de acuerdo en cómo se ha estado llevando, pero nos falta mucho camino por recorrer en lo que es la cultura de la prevención en desastres. ¿Por qué dices que no están de acuerdo? ¿Hay algún inconveniente? ¿Cada quien jala por su lado? Bueno, hay mucha técnica. Para empezar, necesitamos conocer las técnicas de BREC. ¿Qué es BREC? Es la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ¿no? Que se le dan otros nombres también. Pero no me refiero a eso, sino que la gente que nos dedicamos a los rescates debemos de tener una profesionalización, no nada más de corazón de ayudar. Debo capacitarme para ayudar mejor, para no arriesgarme más. Debo de empezar a trabajar con el equipo moderno que se va saliendo, como los escáneres, los drones, los detectores de sonido, todo eso. Pero también a la par tenemos que nosotros trabajar con disciplina y ética, ya que si no contamos con estos 2 elementos, de nada me sirve ser el mejor si no tengo ni disciplina ni ética. Voy a volverme un mercenario al vender imágenes a los medios de comunicación, voy a vender cosas, vendo mi ética, que es lo que nos está conllevando a eso, ¿no? Yo, como muchos otros rescatistas, lo hacemos porque nos gusta ayudar. Por eso también nosotros nos estamos preparando, nos estamos capacitando día a día, porque si no te capacitas y no te preparas, pones en riesgo tu vida y la de tus compañeros y amigos y gente que esté ahí. Entonces, ahora vamos a otro nivel, el rescate en cavernas. El rescate en cavernas te puedo decir que es de los más difíciles, técnicas y en equipo, porque se requiere mucha gente para sacar una sola persona, se requiere mucho equipo para sacar una sola persona, se requiere mucho tiempo y esfuerzo. Hemos estado hasta 15 días en un rescate, con 9 días de permanencia para sacar un cuerpo, pero también tenemos el orgullo de haber sacado personas vivas de una cueva, con mucha gente, mucho trabajo, mucha disciplina, para poder que esa persona siga con vida, ¿no? Y nosotros no recibimos aplausos, pero sí necesitamos que las autoridades también se pongan las pilas, porque ese es un trabajo de protección civil, de la protección, ¿no? Y el equipo que nosotros utilizamos es personal, por servir a un bien común, porque si el día que yo me llegue a accidentar, me gustaría que un equipo profesional me rescatara. Este tipo de rescates, como tú lo dices, ¿tiene algún financiamiento por parte de las autoridades o es de como ustedes aportan su material, aportan su tiempo para hacer este tipo de ayudas? Bueno, hasta la fecha no hemos recibido ayuda por parte de alguna institución o gobierno. Ya lo comentaba, es personal. Yo llevo mis cuerdas, llevo mi equipo, llevo lo que tengo, y se empieza a través de esta organización que se llama ERM, que quiere decir Espeleorescate México, considerado el mejor grupo latino de rescate en cavernas. Pero nos ha costado la preparación con el gobierno francés, bueno, Espeleosocorro francés, que nos vino a capacitar. Entonces de ahí deja la semilla y esta semilla está dando frutos. Ahora nosotros damos esa capacitación cada año. El ERM tiene buenos instructores y buena enseñanza. Ahora volvemos a los rescates.
Es mucho equipo el que se utiliza, comentábamos hace rato, porque se tiene que armar hasta el fondo, hasta donde está, y la persona no se mueve si no está todo armado. Una vez que la camilla se mueve, que es una camilla especializada, que tiene cómo cubrirse, pero también tiene un arnés interno para sujetarlo y que el lesionado vaya en lo mejor posible, ¿no? Cuando la camilla, una vez que se mueve, no se para hasta que salga, pero así sabemos qué equipo en cada lugar, cuánto tarda en armar y cuánto tarda en sacarlo. Se hace una estimación y sabemos con 3 o 4 minutos o tal vez 5 de retraso, pero esa persona en el tiempo que se dijo está fuera. Es lo más interesante, pero tampoco no se arriesga a más gente, porque la gente que participa es pura gente preparada en las técnicas de rescate en cavernas. Y toda la gente nos ayuda y participa, pero a diferente nivel, ya sea en superficie, chaponeando alrededor, trayendo material, acarreando, incluso hasta con comida. Eso es muy interesante, que la gente en este tipo de eventualidades pues es la que actúa inmediatamente, y como dices, después de ello pues ya vienen las autoridades correspondientes, pero mientras la gente como ustedes son las que hacen el acto inmediato. Esto es muy interesante, pero ¿por qué las autoridades no tienen ese convenio con ustedes de facilitarles equipo, traslado, todo eso? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, nosotros no hemos cacaraqueado la gallina, no hemos acudido hacia ellos y ellos se hacen de la vista, que no ven, que no saben. Cuando sucede un accidente con un extranjero, toda la atención sobre ellos. Ha habido 2 o 3 accidentes de extranjeros en México que las autoridades se desbordan en la ayuda, ¿no? Te voy a decir que en Europa un accidente sale muy caro. Hace unos par de años en Alemania se accidentó una persona, un espeleólogo, y los gastos los cubrió el gobierno de Alemania. Cerró la cueva porque le salió más de 1 millón de euros ese rescate. Posteriormente se accidenta un amigo, un español, Cecilio, en Perú, y piden la ayuda de México, pero como el gobierno peruano no sabía que había espeleólogos en su país, ni el gobierno de España sabía, entonces no dan el apoyo a los mexicanos para salir a ese rescate. Ese rescate de sus mismos compañeros, de Cecilio, que es un amigo nuestro también, salió en arriba de 100,000 euros, porque sus compañeros cubrieron los gastos. Entonces imagínate, si los accidentes que ha habido en México los cobráramos, ¿en cuánto ascendería? ¿Quién los cubriría? Si el turismo empieza a meter gente impreparada y se accidentan dentro de las cavernas, ¿quién cubriría el costo del rescate? No, yo creo que así como actuaron los mexicanos, iban a decir, hay que se quede. ¿Cuántas veces no hemos visto en los ríos subterráneos que hay muertos por deficiencia de equipo y por la falta de conocimiento de los guías? Sí, ya no hay responsables, ¿no? Él venía solo. Sí, en ese momento todo el mundo se deslinda, sí. Y esas noticias, pues desgraciadamente son cada año en las temporadas cuando se suscita todo esto. Y no solamente de ríos subterráneos, sino también en temporada de montaña. Gente que sube a las montañas sin el material adecuado y pues ahí está sufriendo de hipotermia, un resbalón, una caída, y están pues generando todo este tipo de eventualidades. Sí, recuerdo la época romántica del montañismo, que te preparabas, hacías muchas prácticas antes de subir a la montaña, ¿no? Y cuando menos veías gente con tenis y sus bolsas de plástico como polainas, lo que le llamamos, y ya porque subían, porque había nieve, ya se sentían montañistas, pero cuando les tocaba encontrar hielo, que se resbalaban, hasta abajo te vas, ¿no? Cuando bien les iba, pues quedaban fracturados de muchos lados, cuando no morían, pero eso es porque la gente se va a lo sencillo creyendo porque una vez lo hizo y lo logró, ya son expertos. Entonces, igual que la montaña también es celosa, si la montaña no te lo permite, las condiciones climatológicas, no subes.
por muy fácil que sea. Si las condiciones y la experiencia que tú tengas se unen, lo logras. Sí, exactamente. Eso es muy importante, la experiencia, las capacitaciones, todo lo que tenga que tomar una persona altamente capacitada. Como en ejemplo nos estabas contando acabas de regresar de Sudamérica, de un viaje muy extenso para capacitarte y capacitar a alguien más. Sí, fue una serie de cursos que se dieron en Bolivia, en Chile, en Perú y en Ecuador, para rescates en zonas colapsadas, con el ejército, con la marina, con grupos de rescate y con gente de hospitales, así como la población civil interesada. Se dieron cerca de 40 cursos, que fue muy nutritivo. Nosotros aprendimos bastante sobre las culturas y la forma de trabajar de ellos, como de ellos de las técnicas. Entonces fue nutritivo ese intercambio cultural. Pues todo esto es muy interesante, nada más que tu charla llevaría, yo creo que 2-3 horas más para seguir conociendo el mundo de la espeleología, pero pues el tiempo se nos ha agotado una vez más y pues damos las gracias por venirnos a instruir en este mundo subterráneo de las cavernas. Al contrario, para mí es un agrado poder transmitir un poquito de lo que tenemos en México. Pues ahí lo tienen, un grande, un experto en la espeleología con muchos años recorridos en las profundidades de la Tierra. Nos estamos viendo la siguiente semana, no se pierdan Montañismo Zen, tendremos invitados de lujo. Nos estamos viendo, buen año para todos, felices cumbres.